Buenos días, profesor. Le voy a presentar mis modelos geométricos moleculares y las hibridaciones de cada uno de ellos. Empezando por la lineal, que tiene una hibridación de sp. ¿Por qué? Porque solo hay dos grupos de electrones alrededor del átomo central. Un ejemplo de esta figura sería el dióxido de carbono. Seguimos con la trigonal plana. Su hibridación es de sp2. ¿Por qué? Porque hay tres grupos de electrones alrededor del átomo central. Un ejemplo de esta figura sería trifluoruro de boro. Continuando con la trigonal angular, su hibridación también es de sp2. ¿Por qué? Porque hay tres grupos de electrones alrededor del átomo central, pero uno de ellos es un par solitario. Un ejemplo de esta figura sería el dióxido de azufre. Seguimos con la tetraédrica, que tiene una hibridación de sp3. ¿Por qué? Porque hay cuatro grupos de electrones alrededor del átomo central. Un ejemplo de esta figura sería el metano. Continuamos con la tetraédrica piramidal, que tiene una hibridación de sp3. ¿Por qué? Porque hay cuatro grupos de electrones alrededor del átomo central, pero uno de ellos es un par solitario. Un ejemplo de esta figura sería el amoníaco. Continuando tenemos a la tetraédrica angular, con una hibridación de sp3. ¿Por qué? Porque hay cuatro grupos de electrones alrededor del átomo central, pero dos de ellos son pares solitarios. Un ejemplo de esta figura sería el agua. Seguimos con la bipiramidal, que tiene una hibridación de sp3d. ¿Por qué? Porque hay cinco grupos de electrones alrededor del átomo central. Un ejemplo de esta figura sería el pentafluoruro de fósforo. Continuamos con la bipiramidal tetraédrica distorsionada, que tiene una hibridación de sp3d. ¿Por qué? Porque hay cinco grupos de electrones alrededor del átomo central, pero uno de ellos es un par solitario. Un ejemplo de esta figura sería el tetracloruro de azufre. A continuación tenemos a la bipiramidal trigonal forma de T, que tiene una hibridación sp3d. ¿Por qué? Porque hay cinco grupos de electrones alrededor del átomo central, pero dos de ellos son pares solitarios. Un ejemplo de esta figura sería el trifluoruro de cloro. Continuando tenemos a la bipiramidal trigonal angular, que tiene una hibridación sp3d. ¿Por qué? Porque hay cinco grupos de electrones alrededor del átomo central, pero tres de ellos son pares solitarios. Un ejemplo de esta figura sería el pentafluoruro de bromo. Seguimos con la octaédrica, que tiene una hibridación sp3d2. ¿Por qué? Porque hay 6 grupos de electrones alrededor del átomo central. Un ejemplo de esta figura sería el hexafluoruro de azufre. Continuamos con la octaédrica piramidal cuadrada, que tiene una hibridación sp3d2. ¿Por qué? Porque hay 6 grupos de electrones alrededor del átomo central, pero uno de ellos es un par solitario. Un ejemplo de esta figura sería el pentafluoruro de yodo. A continuación, y para finalizar, tenemos a la octaédrica cuadrada plana, que tiene una hibridación sp3d2. ¿Por qué? Porque hay 6 grupos de electrones alrededor del átomo central, pero dos de ellos son pares solitarios. Un ejemplo de esta figura sería el tetracloroplatinato 2. Estas fueron mis 13 figuras de la geometría molecular y su hibridación. Gracias.